El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, quien es de hecho uno de nuestros key speakers el día de hoy, y quien presentará su exposición bajo el título La empresa privada de cara al futuro. Sin duda, una extraordinaria visión recogida por el presidente de uno de los gremios más importantes empresariales del Perú y el papel que toma la CONFIEP en nuestra sociedad. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida y quiero presentar entonces a nuestro primer expositor, el señor Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP. Muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a Lucho Bustamante, felicitarlo por la organización de este importante encuentro, tener la oportunidad de no solamente reencontrarnos físicamente después de poco más de 2 años, sino de poder intercambiar ideas y pensar en el futuro, ¿no? De qué es lo que nos toca como país, qué es lo que toca al sector empresarial, cuál debería ser el rol del sector empresarial, y agradecer la oportunidad de compartir la visión que estamos promoviendo desde la CONFIEP, un gremio que agrupa 22 gremios de 10 sectores de la economía y que contribuimos aproximadamente al 75% del Producto Bruto. Quisiera comenzar justamente, a ver si funciona la tecnología. ¿Para dónde tengo que apuntar? Ahí está, muy bien, gracias. Pensando en cifras, lo que ha sido el Perú en los últimos 30 años, ¿no? Hemos tenido un crecimiento espectacular, ¿no? Nuestro Producto Bruto ha crecido más de 3 veces, 3.6 veces en los últimos 30 años, y a su vez el PBI per cápita ha crecido 2.5 veces. Eso a su vez se ha visto reflejado en el crecimiento del empleo, que es uno de los principales roles que tenemos como sector privado, como inversión privada, promover la generación de empleo. El empleo ha crecido más de 2 veces, sin embargo, en los últimos 30 años, pero en los últimos 20, que se lleva a un registro, el nivel de ingresos más que se ha duplicado en un periodo más corto de tiempo. Y eso es lo que ha permitido principalmente disminuir los índices de pobreza, que en los primeros 10 años de estos 30, estamos viendo que estos indicadores prácticamente bajó, volvió a subir, pero en los siguientes 20 años prácticamente se redujo en 2/3, ¿no? Entonces fue el crecimiento económico el que permitió reducir, y este es uno de los indicadores. Hay otros indicadores de desarrollo humano que también lo confirman, pero algo muy importante y que muchas veces es muy cuestionado, ¿no? En estas narrativas que escuchamos, sobre todo en las esferas políticas, ¿no? ¿Qué ha sido de la generación de recursos en este periodo de tiempo de 30 años? Y les confieso que cuando pedí preparar estos cuadros, pedí que los revisen 5 veces, porque no podía creer la data que estaba viendo, ¿no? Los ingresos tributarios en el año 1992 eran 5.500 millones de soles. En el año 2021 han sido casi 140.000 millones de soles. Eso ha permitido que se financien presupuestos nacionales que antes eran del orden de los 7.000 millones de soles en 1992 y podamos tener en el año 2021 un presupuesto de 183.000. Es un crecimiento de más de 25 veces. Esto es brutal. Tenemos una capacidad, el crecimiento económico nos ha permitido generar recursos para poder generar desarrollo. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que no hemos logrado en el bicentenario, y a pesar de estos 30 años de crecimiento, no hemos logrado poder resolver los principales problemas sociales que tenemos en el país. Seguimos con niveles de pobreza importantes. La anemia es un problema gravísimo, ¿no? Que más del 40%
de los niños entre 6 y 35 meses tengan niveles de anemia tan elevados en lugares como Puno, superiores al 70%, lo único que está diciendo es que tenemos un riesgo de viabilidad del país, donde una población, consumidores, trabajadores, políticos, tomadores de decisiones, no van a tener el potencial de desarrollarse plenamente, ¿no? Claramente, la pandemia nos ha mostrado que no estábamos preparados, somos muy frágiles como país, ¿no? Somos el país con más muertes por millón de habitantes del mundo, prácticamente 2 veces más que el siguiente país, ¿no? A pesar de todo ese crecimiento económico, no tenemos un sistema de salud preparado, pero también tenemos estas diferencias, estas vulnerabilidades. Una de ellas es la informalidad, por ejemplo, también, ¿no? En donde la fuerza laboral tenía que salir a buscarse la vida, el día a día, y lamentablemente más de 200.000 compatriotas lo que encontraron fue la muerte, ¿no? Entonces, son problemas que no hemos logrado resolver y que claramente tenemos que hacer algo al respecto. Y en los últimos años, ¿no? Lo que más nos ha afectado es la falta de integridad, la corrupción. Quizás empezamos a explicar por qué esa generación de recursos no ha podido llegar. Hemos visto el debilitamiento institucional, la polarización, ¿no? La conflictividad social, comenzar a cuestionar el modelo de crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Y obviamente en estos tiempos tenemos ahora el riesgo, después de una pandemia, de una crisis alimentaria y ser víctima del populismo. Y nos preguntamos, ¿no?, ¿qué pasó? ¿Por qué con ese crecimiento económico no logramos convertirlo en desarrollo pleno para todos los peruanos, ¿no? Y ese fue el ejercicio que nos invitó el momento en el que asumíamos el Consejo Directivo y Comité Ejecutivo de CONFIEP 2021-2023, así como estamos aquí haciendo una parada para pensar y reflexionar. Lo hicimos en el año 2021, en el verano del 2021, antes de las elecciones nacionales, y decidimos que para hacerlo necesitábamos tener un buen diagnóstico, y eso comienza escuchando muchísimo. No creo que como sector empresarial, algunos mensajes me gustaría dejar ese uno, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar más al país, qué es lo que esperan de nosotros. Y es alguna pregunta que hicimos a nivel nacional, aprovechando las encuestas que se estaban haciendo por el proceso electoral. Y esta fue la respuesta a la pregunta: ¿qué rol debería tener CONFIEP en su relación con el Perú? Y obviamente lo primero era lo obvio, ¿no? Creación de puestos de trabajo, pero formales, ¿no? Que es uno de los principales problemas que tenemos. Pero fíjense ustedes, el segundo es ayudar a las pymes a crecer. Es una realidad en el Perú que el tejido empresarial está conformado en su mayoría por pymes, que tengamos un rol, las empresas grandes, las empresas medianas, ayudar a crecer a las micro y pequeñas empresas, muchas de ellas en nuestra cadena de valor. Que tengamos un rol en ayudar a mejorar la educación pública, aquí ha salido reportado esa parte del texto. Obviamente promover la inversión privada, pero fíjense ustedes, también hay una expectativa que como gremio podamos ayudar a fiscalizar en temas anticorrupción, ¿no?, a las empresas asociadas a nuestro gremio, luego de la experiencia que hemos pasado como país con la Vallaco, Club de la Construcción, pero no las únicas, ¿no? Hemos tenido también otros problemas de integridad y de corrupción. En esa época estábamos en el medio de la pandemia. Se espera también que ayudemos a fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores de las empresas también, y que nos involucremos en ayudar a resolver el problema de la anemia infantil, ¿no? Y eso es lo que originó, esto es una de los análisis que hicimos, un estudio muy amplio, y lo que originó es que luego de un proceso de reflexión concluyéramos que teníamos que tener un rol más amplio con el país, ¿no? Que teníamos que tener un rol más activo, más cercano con el país, que teníamos que ir más allá de lo que usualmente ha sido el trabajo empresarial, el trabajo gremial, de promover y cuando es necesario defender los principios de la empresa privada, las libertades, ¿no? Involucrarnos también en defender la institucionalidad, la democracia, pero ir más allá, o sea, reconocer que si somos 22 gremios,
de distintos sectores, ¿por qué no empezamos a articular más entre nosotros para ayudar a buscar soluciones, ¿no? A soluciones a los principales problemas que tenemos en el país? Y para ayudarnos a movilizar, como lo hacemos en todas las empresas, definimos un propósito, ¿no? Que también buscara no solamente movilizarnos, sino comunicar el rol que tiene el sector empresarial, ¿no? Es un sector que muchas veces hemos sido criticados y somos criticados porque dicen que solamente nos importa generar ingresos, beneficios en nuestras empresas y el resto no nos importa, y todos sabemos que eso no es así, y tenemos que empezar a construir también una narrativa del sector empresarial que muestre justamente lo contrario, cuál es el impacto que podemos tener. Poniendo al Perú primero y a las personas al centro, articulamos con el Estado y la sociedad para promover desarrollo y bienestar para todos, ¿no? Ampliamos nuestro campo de acción, no solamente es lo privado público, sino también involucrando a otros actores de la sociedad para poder generar ese impacto, ¿no? Y siempre pensando que si al país le va bien, todos vamos a estar en una mejor situación. Y esto implica trabajar y generar impacto para el país y la sociedad. Significa comenzar por casa, con los trabajadores, con los consumidores y obviamente poder articular entre todos los gremios. Y poder hacer todo esto con principios y con valores, con una conducta empresarial responsable, siempre con integridad, buscando hacer lo correcto, ¿no? Y basados en valores, porque se puede conseguir buenos resultados haciendo lo correcto. Que justamente cuando se buscan los atajos, ¿no? Cuando se buscan las ganancias de corto plazo, sacándole la vuelta al sistema, que siempre nos termina pasando la factura, ¿no? Y aquí lo hace obviamente, ¿no? Y eso es una carga muy pesada con la que lamentablemente el sector empresarial, por el mal actuar de algunos pocos, ¿no? Hemos visto la imagen y la legitimidad muchas veces cuestionada. Entonces tenemos que comenzar cuidándola, como cuidamos la reputación de cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿no? Así que lo importante aquí es que lo que estamos buscando es hacer más, ¿no? Hacerlo mejor y hacer siempre lo correcto, y generar ese mayor impacto, ¿no? ¿Cómo hemos venido aterrizando esto que puede sonar muy bonito? En primer lugar, identificando qué es lo que no ha permitido que nosotros podamos avanzar, cómo esa generación de recursos tan importante, ¿no? Que hemos tenido en los últimos 30 años, no se ha podido ver reflejada en bienestar para la población. En el diagnóstico que hemos hecho hemos identificado 3 causas en la raíz, 3 problemas estructurales: la informalidad, la descentralización y la corrupción. Y son un triángulo que se retroalimenta entre sí, ¿no? Es la corrupción, que también la microcorrupción, que a veces nos empuja a la informalidad, y la descentralización también la puede estar alimentando. Y pensamos que si no abordamos estos problemas estructurales, podemos seguir creciendo otros 30 años más, pero no vamos a poder comenzar a resolver los principales problemas, ¿no? Entonces nos hemos comprado el pleito desde la CONFIEP de buscar involucrarnos en estas soluciones y promover que tengamos mejores políticas públicas. Y lo primero es poner los temas en la agenda, ¿no? Y luego abordarlos de una manera técnica y profesional en los lugares, en los espacios donde debe ser para poderlo lograr. Entonces tenemos una línea de trabajo también organizados de esta manera, ¿no? En primer lugar, dentro de estas expectativas, ¿no? Están las pymes, ¿no? El trabajo que estamos haciendo con las pymes. Aquí está Ana María Sotehuanca, vicepresidenta de CONFIEP, que nos acompaña acá, y presidenta de la Asociación PYME Perú, con quien trabajamos muy de cerca en muchísimas iniciativas. Para comenzar, las primeras reuniones con ASBAN, no había un diálogo muy fluido entre la Asociación de Bancos y las pymes, ¿no? Y generar ese espacio permitió que salieran una serie de iniciativas de inclusión financiera, digitalización, ¿no? De colaboración entre los bancos y las pymes, que se venza algunas desconfianzas que usualmente surgen de la falta de conocimiento mutuo, ¿no? Entonces, eso fue uno de los primeros pasos que dimos. Fuimos pioneros también en poner en la agenda que en el medio de la pandemia, siendo las micro y pequeñas empresas las más golpeadas,
por los impactos de la pandemia después de las personas, el poder ayudarlas con restituir su capital de trabajo y que no pudieran salir tantas pymes del mercado. Entonces pusimos en la agenda el pago de MIPES 30 días, fue voluntario y eso originó que se discuta en el Congreso y se aprobó ya como ley. Estamos a la espera todavía, lamentablemente, del reglamento, pero fue una muestra de poner a las pymes en la realidad. Fue una de las primeras medidas que tomamos en el Consejo Directivo que me honro presidir. Y otra iniciativa muy importante, y aquí es donde nuevamente tenemos que articular con otros actores, con el apoyo de la OIT, con Asociación PYME Perú y con Confiep, se ha creado una vitrina comercial que se llama Provee Pyme, y lo que busca es el encadenamiento productivo entre las empresas grandes comprándole a las micro y pequeñas empresas para que se puedan reactivar, para que puedan acceder al mercado, para que puedan ver el beneficio de ser formales. Justamente está la OIT y tiene ciertos requerimientos de formalidad para que puedan participar de ese mercado, ¿no? Entonces, las empresas privadas asociadas a los gremios de Confiep se están inscribiendo, se han inscrito ya y ya están comprando y ayudando a que las micro y pequeñas empresas se puedan reactivar. Así que los invito a que visiten la página web de Provee Pyme y sus empresas también puedan entrar en este ciclo virtuoso de crecimiento económico. Y obviamente estamos trabajando en cada una de las visitas que hacemos, ayudando a que se puedan puntualmente reactivar varias pymes, y voy a hablar un poco más sobre ello. Pero tenemos que tener incidencia para que los problemas estructurales que tenemos hoy podamos empezarlos a revertir, ¿no? Niveles de informalidad de 75-77% que hemos visto en el país, con algunos retrocesos con la pandemia, pero esto es un problema histórico, comienzan en una informalidad a nivel empresarial. El tejido empresarial peruano está conformado en un 99.5%, escuchen bien esa cifra, por micro y pequeñas empresas. 99.5% son micro y pequeñas empresas. Las empresas medianas son solamente el 0.1% de todas las empresas. Las empresas grandes es como el 0.35%, casi 0.4%. 3 a 4 veces más empresas grandes que medianas. Eso nos dice mucho de la estructura, ¿no?, que tenemos empresarial como consecuencia de las políticas públicas que se han promovido en los últimos años, en donde se piensa que todas las empresas son grandes y formales y cada vez se piden más impuestos, más costos laborales, más inflexibilidad, que lo único que hace es construir una barrera más difícil para que las micro y pequeñas empresas, que en un 86%, una estadística muy reciente, están operando en informalidad, puedan transitar a la tan ansiada formalidad, tener acceso a mercados, tener mejor financiamiento, ser más resilientes. Entonces, tenemos que trabajar en los espacios de diálogo para poder lograr estos cambios. El Consejo Nacional del Trabajo es uno de ellos. Todos saben, nos hemos retirado porque la verdad que se estaba manejando con poca seriedad, pero estamos esperando que eso se pueda reactivar nuevamente, que no se le saque la vuelta y que se dialogue ahí, trabajadores, gobierno y empleadores, como los llamamos, quienes representamos a estos tres sectores, con la OIT como árbitro, podamos trabajar juntos, buscar consensos para que podamos tener un mejor régimen laboral, pero no solamente laboral, ahí hay una pata también tributaria que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de los trabajadores. Y no es un tema solamente de ingresos, es un tema también de protección social, que es lo que nos hace tan vulnerables cuando tenemos estos niveles de informalidad. Y para eso estamos haciendo también trabajos, estudios, con apoyo de la OIT y de especialistas, para hacer propuestas específicas sobre el trabajo decente, sobre el tejido empresarial sostenible. Ahí estamos, vamos a lanzarlo en los próximos días. Tenemos una propuesta en 3 niveles. Uno, el hacer clústeres regionales, ¿no? Entonces, en el norte tenemos alrededor de 3 sectores, de minería, agro y turismo, y que sean las grandes empresas que funcionen como tractoras de las micro y pequeñas empresas en estos 3 sectores, y con eso se generen clústeres de desarrollo. Estamos con un piloto en el norte con el sector de calzado, ¿no?, tanto como el sector agro como el sector minero, para ver cómo podemos ayudar a reactivarlos. Estuvimos en La Libertad y en El Porvenir había más de 4.000 productores de calzado, micro y pequeñas empresas, ya han desaparecido la mitad, están operando aproximadamente al 40% de capacidad, ¿no?
Entonces, ese es el rol que tenemos que tener desde los gremios del sector empresarial, promover ese tipo de desarrollo. El otro frente de trabajo tiene que ver con descentralización, ¿no? Y lo que hemos hecho es acercarnos, estar mucho más cerca de la problemática del país, y para eso hay que viajar, ¿no? Y hemos viajado a 10 destinos, hemos repetido algunos de ellos. Empezamos con Ayacucho, Cajamarca, Cusco, San Martín, La Libertad, Puno, Cayaya, Arequipa, Junín e Ica recientemente. Hemos repetido La Libertad, hemos repetido Ayacucho hace 2 semanas también. Porque empezó en Ayacucho como primer viaje cuando la pandemia ya lo permitía. Antes de cada viaje tratamos de entender cuáles son las principales necesidades que tienen. Hoy hablamos con los empresarios locales que ya están instalados, con las cámaras de comercio, hemos establecido unas alianzas muy importantes. Identificamos, por ejemplo, que en Ayacucho el turismo receptivo, el turismo internacional desapareció a raíz del terrorismo. Y había una ruta aérea Cusco-Ayacucho que ya no existía, solamente tiene el turismo nacional, 1 millón de visitantes, como 300.000 turistas reales. Y todos sabemos que el turismo receptivo es el que tiene más capacidad de gasto, ¿no? Así que convencimos a la TAM de hacer una propuesta, no con la cabeza, sino con el corazón, ¿no? Y la TAM accedió, y viajamos con Manuel Banor y anunciamos hace 1 año que tendríamos esta ruta. Después tuvo que ir a justificarla a Santiago de Chile, lo hizo. Finalmente nos demoramos por las razones que ya se imaginan. La mesa de trabajo, que incluía a 3 ministerios del gobierno central, cambió 3 veces de representantes, pero logramos anunciarlo. Estuvimos hace 2 semanas. Va a traer beneficios concretos, tangibles. Estamos en una mesa de trabajo, hemos reactivado restaurantes, hoteles, artesanos, guías turísticos. Se espera 30.000 visitantes al comienzo y que puedan llegar a 300.000. Llevarlo de aproximadamente 45 millones de soles de ingresos a la economía a casi 500 millones de soles al año, cuando eso representa el 10% de los turistas que van a Cusco, ¿no? Entonces, una acción empresarial, una decisión de ese tipo puede traer muchísimo impacto en un lugar como Ayacucho, que ha sufrido tanto y que todos sabemos cuando hay ese sufrimiento prolongado lo que puede originar, ¿no? Y lo otro que estamos haciendo, y tenemos iniciativas muy similares en otros lugares, de mesas de turismo, mesas de agro, para que puedan aprender a exportar. Hemos ido al Valle del Mantaro, en Chupaca, en Chongopaco, nos hemos reunido con los campesinos, la Confederación de Campesinos del Perú, originalmente de izquierda, pero que necesitan acceso a mercados. Sus productos de la chacra venden como 1 y llegan a Lima como 8 en precio, ¿no? Y los estamos ayudando a ver cómo pueden acceder a los mercados, mejorar sus márgenes, cómo pueden aprender a exportar. No exportan nada. La despensa de Lima, en Junín, no exporta nada. Están muy cerca del Valle de Ica, donde se exporta todo y donde hay empleo pleno, ¿no? Con protección social, ¿no? Entonces, estamos generando ese tipo de conversaciones para generar desarrollo. En adición, estamos en esa transición de autoridades, reconociendo que la inversión pública decae y que hay problemas también de corrupción. Lo que estamos haciendo es planes de desarrollo priorizados, ayudándolos con apoyo técnico y consultores para que en 4 regiones puedan identificar cuáles son estos proyectos prioritarios que no deben parar y cuáles son los que deberían incluirse en la agenda, para decirles: este es el plan de las nuevas autoridades elegidas, este es el plan que esperamos que cumplan, ¿no? Y este es el plan que vamos a monitorear que cumplan, y las cámaras de comercio regionales van a jugar un rol en ese aspecto. Y es en Puno, Cajamarca, Cusco y San Martín. Estamos haciendo un trabajo especial con el Valle del Mantaro para que puedan acceder a los mercados. Y finalmente, y no menos importante, mostrar la conducta empresarial responsable, la integridad y la lucha contra la corrupción, ¿no? Desde el sector empresarial debemos promover el respeto de los derechos humanos. Desde CONFIEP, ya desde las gestiones anteriores se venía trabajando un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Se cerró ese plan a finales del gobierno anterior, ahora se está en implementación. Tenemos que conocerlo, tenemos que estar conscientes de ello. Estas son las cosas que también, si no las hacemos bien, los activistas y las narrativas empiezan a construirse. Por otro lado, en CONFIEP estamos ya por terminar de implementar la 3ª generación de instrumentos de integridad, ¿no? De códigos de conducta. Lo hemos trabajado con el BID,
en 6 dimensiones: anticorrupción, lavado de activos, libre competencia, derechos humanos y trabajo decente, conflicto de intereses, transparencia y seguridad de la información. Va a ser un caso a nivel regional. Somos el primer gremio que tiene un sistema de integridad de este tipo. Va a ser muy potente, va a estar entrando en vivo a finales de este año, y lo que ahora estamos buscando es ayudar a que algo similar suceda en las cámaras y preocuparnos de que el problema de la corrupción no es solamente un tema que tenemos que preocuparnos por actuar bien del sector privado, porque si el sector público no empieza a mejorar sus estándares de integridad, vamos a tener el mismo problema, ¿no? Van a ser otros actores que van a estar en la misma película, ¿no? de la corrupción. Entonces estamos justamente trabajando muy de cerca con el Consejo Privado Anticorrupción, con Empresarios por la Integridad, que me honro también en presidir, trabajando muy cerca de la CAN. La CAN ahora está con presidencia fuera de la PCM, es la Junta Nacional de Justicia. José Ávila está haciendo un trabajo extraordinario, la Presidenta del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, la Contraloría. Estamos trabajando, por ejemplo, se le va a dar una capacitación y se le va a mostrar los dientes a las autoridades regionales recién elegidas. Hemos estado conversando también con el ministro Burnero, le va a hacer una capacitación a las nuevas autoridades también para el uso de las herramientas como enviar DPE. Entonces esperamos, y vamos a estar trabajando con Alliance for Integrity, Inversión Pública Transparente y las cámaras de comercio y las redes de integridad, para decirles no solamente este es el plan, ¿no? Y es así como debes trabajar, y te vamos a estar mirando y vamos a estar haciendo un seguimiento para que hagan las cosas, ¿no? Tenemos que involucrarnos en dar ese nivel de detalle para que las cosas empiecen a cambiar, para que esos recursos que se generan justamente en un 80% por la inversión privada puedan llegar correctamente. No es suficiente con pagar impuestos y decir ya cumplimos, ¿no? Tenemos que involucrarnos más, tenemos que tener este rol muy activo para que las cosas puedan empezar a cambiar, y eso es lo que estamos haciendo desde la CONFIEP, y esperamos que con ello, en este nuevo ciclo de autoridades regionales, en este contexto tan difícil, empecemos a ayudar a cambiar las cosas. Muchas gracias.